Capítulo 35. Ciudad en espera. Estela. El sol poniente se refleja en sus anteojos mientras observa cómo desciende el ataúd. Sir Nighteye, el antiguo compañero de Olmigt, se encuentra junto al sucesor del héroe caído mientras entierran el cuerpo. Togata, entre los demás asistentes al funeral, no se molesta en contener el torrente de lágrimas o ahogar los sollozos. El cementerio se había convertido en un monumento, el símbolo de la paz erigido como una estatua en su pose icónica como si todavía estuviera victorioso. Pero la sonrisa de piedra hace poco para consolar su luto. De todos modos, la multitud reunida allí todavía sostiene sus propios brazos sobre sus cabezas, con velas parpadeando en sus manos. La abundancia de pequeñas llamas ilumina el área, un resplandor naranja que irradia un destello de la esperanza que se puede encontrar allí. Así como muchas personas colocan flores alrededor de la tumba, un enorme jardín ofrece la misma apariencia. Los pétalos rosados revolotean con el viento y las rosas rojas emiten una vibración como los fuegos que se encienden. Los regalos de despedida colocados en el suelo pesan sobre las cartas de despedida y las imágenes que honran a los difuntos. Nada de esto estaba en la visión que vio Mirai Sasaki. Solo el horror que había sido televisado. Un héroe ensangrentado y golpeado, desmoronado hasta sus últimos esfuerzos. Como se predijo, Olmigt murió dándolo todo en una espantosa batalla. Quiere estar enojado porque no se ha esforzado más para evitar el resultado de la muerte de su ídolo, o llorar de desesperación, pero extrañamente se siente más aliviado. Aliviado de que, a pesar de la dura golpiza, su compañero pueda ser enterrado y honrado de esa manera. En toda la gloria del héroe, el merecido amor y adoración de Olmigt ayuda a calmar el dolor de Nighteye. Al otro lado del camino, Sorai Kotorino agacha la cabeza. También lleva traje negro y corbata. El anciano ya había visto morir a uno de sus aprendices. Ahora ha perdido otro. Nighteye desea poder reunir el coraje para ir y decir algo, pero está demasiado atrapado en sus propias emociones perturbadas. Vuelve su mirada hacia el cielo, su reflejo brillando en sus lentes. Al menos el clima es agradable. Al menos no está lloviendo, señor. La voz de Togata atrae la atención de Nighteye hacia el suelo. A través de la lente de sus lentes bifocales, puede ver que el héroe en entrenamiento ha sofocado su llanto. El corazón de Nighteye sangra por el chico, pero se mantiene fuerte, no permitiéndose llorar en el lugar del rubio. Se aclara la garganta para que no se rompa cuando responde. Sí, Mirio. Ojos inyectados en sangre que alguna vez brillaron tan vibrantemente como la mirada sin vida de Toshinori en Nighteye. Realmente se siente como si todo su ídolo, su compañero, su amigo, se hubiera ido. Togata impotente, pregunta suplicante. ¿Y ahora qué? Nighteye no tiene palabras para sí mismo. A pesar de poder ver el futuro, no tiene idea de qué hacer. Aunque eso no le impide devanarse los sesos pensando en lo que diría Olmigt. El símbolo de la paz le había confiado su legado a Togata y depende de Mirai transmitir ese recordatorio. Estoy seguro de lo que diría Toshinori. Se quita las gafas para mirar directamente a los ojos del siguiente portador de One for All. Es que tú eres el siguiente. Sin embargo, lo que viene después y a quien se enfrentará la próxima generación de héroes está por verse. El edificio de la empresa, Detnerat, domina el mismo horizonte naranja. El sol se pone sobre la ciudad en espera. Desde esa vista de la oficina alta, Rikiya Yotsubashi se masajea la barbilla en contemplación. Con la caída de Olmigt, así como All for One, es probable que haya una toma de poder. Como líder del Ejército de Liberación Meta y sucesor de Destro, espera que ahora sea el momento más oportuno para atacar y reclamar esa alta posición para él y su causa. El eco de las pisadas alerta al villano conspirador de la presencia de otro. Para su sorpresa, la compañía compartida es un niño en su adolescencia. Para ser más precisos, reconoce al niño como el de las imágenes de noticias durante la batalla final de Olmigt y All for One. Excepto que el cabello rebelde que había sido tan negro como su uniforme, ahora está teñido de un blanco pálido. Y la máscara macabra hecha jirones que cubre su rostro parece más pegada a su piel. Rey Destro. Tú y yo tenemos un enemigo común, incluso la voz del chico suena más madura. Más condenado a su propia causa. Capítulo 36. Aquellos que cazan.
Aohiri. El agudo escozor del viento contra su rostro, la forma en que sopla a través de su cabello y roza su ropa, ya no se siente igual. No hay una emocionante descarga de adrenalina mientras salta de un techo a otro. Siente la tensión en los tobillos cuando sus pies hacen un impacto. El peso total y la presión de doblar las rodillas para impulsarse y seguir moviéndose extrae una gran cantidad de oxígeno. Sin la energía adecuada para soportar este tipo de actividad física, la dura realidad de cuánto esfuerzo requiere el cuerpo para llevarlo a cabo realmente se asienta en su carne y huesos. En el fondo de su mente, la rubia se pregunta si esto es algún tipo de depresión que la ha debilitado. No es la primera vez que la abandonan y la dejan sola. Pero es la primera vez que no ha podido recuperarse y recuperarse. Una bandada de palomas se dispersa de un nido que han hecho encima de una chimenea mientras ella pasa corriendo. Las plumas flotan suavemente detrás de ella mientras se transporta de ese edificio al siguiente. Pero su descenso no es tan suave y delicado. El pie de la niña se engancha en la cornisa y se voltea hacia adelante, con los brazos doblados a la altura del codo para sujetarse inconscientemente. En su lugar, aterriza de costado y rueda sobre sus rodillas, raspando la piel y exponiendo la carne roja y cruda. La rubia sisea a través de sus dientes puntiagudos, hirviendo tanto de molestia como de dolor por haber cometido un error tan estúpido. Detenerse, y tan de golpe, también le ha quitado el viento metafórico a sus velas. Si antes estaba exhausta y respiraba con dificultad, ahora está prácticamente jadeando al borde del coma. Un mechón perdido cae sobre su frente mientras se limpia una gota de sudor. Maldice por lo bajo, maldiciéndolo todo. No está segura de si había estado corriendo hacia o desde algo o qué habría sido eso en todo caso, pero ahora finalmente lo alcanzó. Han pasado varias semanas desde que su novio desapareció. Ya no son solo días. Y no ha intentado ni una sola vez acercarse para restablecer el contacto con ella. Para ser justos, debe haber estado tan dolido como ella después del incidente de Camino Ward. Le tomó la primera semana recuperarse y sanar la mayoría de sus heridas. Pero ahora, especialmente con el factor de curación de su peculiaridad, esperaba que él volviera con ella. Sin embargo, no lo ha hecho. Cierra los ojos cuando las lágrimas amenazan con derramarse, las obras hidráulicas se desbordan por los bordes. Ella no se permitirá llorar. Ya no. Desde lo alto, puede escuchar el ajetreo y el bullicio de la vida nocturna de abajo. Las bocinas de los coches sonando. Los contenedores de basura se están cargando. Peatones cruzando la calle. Familias y amigos riéndose. Ese último tira de su corazón al igual que el único pensamiento de su novio desaparecido. Amigos. Parecen escasos. Ni siquiera estaba segura de poder confiar más en David después de lo que había sucedido. Durante su recuperación, los rezagados sobrevivientes de la Liga de Villanos tuvieron una discusión exhaustiva sobre los eventos que habían tenido lugar. Bueno, más así que una discusión que una conversación. Los dedos habían sido señalados. La culpa estaba echada. Era una cuestión de quién podía gritar blasfemias más fuerte que el otro en algunos puntos. Y, sin embargo, toda la sesión de toros se repite en su mente tan clara como el día. De todos los que podrían haber hecho la pregunta en sus mentes, no esperaba que Tomura fuera quien abordara el asunto. Y lo había dicho tan elocuentemente también. Gritó a través de sus labios agrietados la brillante estructura de la oración formulada. ¿Qué diablos pasó ahí atrás? Como siempre, Kurohiri regañó al hijo varón como la figura paterna del grupo que es. Idioma, Shigaraki, el brumoso miembro del equipo también había sonado más exasperado que de costumbre. Lo suficiente para parecerle sospechoso a Tomura. ¿Sabías algo al respecto? Escupió Tomura como si las gotas de saliva fueran venenosas. Su ataque sibilante fue mucho más que una rabieta en ese momento. Si todos no se estuvieran recuperando en ese momento, su ira sin duda habría desencadenado una pelea de algún tipo. En lugar de eso, el peligro latía bajo la superficie de las expresiones de enfado. ¿A qué te refieres? ¿Los héroes? Por supuesto que no.
No seas absurdo, aunque Kurohiri tuvo que expresar principalmente sus propias frustraciones a través de su tono, considerando que su rostro está bastante oscurecido por el smog púrpura que envuelve su cuerpo. Se refería a mí como imbécil. Fue en ese momento que Davi se quedó sin paciencia y perdió los estribos. O en retrospectiva, podría haber sido solo un arrebato por la molestia que tenía por tener que volver a grapar su carne quemada y flácida. Sin embargo, la rubia recuerda que su propio arrebato se basó en pura emoción. Ella lo sabe a ciencia cierta. Ella había estado enojada. Definitivamente tuviste algo que ver con Akatani. Ese asqueroso pegote gris era tu peculiaridad. Había acusado a Duise de estar involucrada con la ausencia de Akatani, considerando la forma en que había dos del Ghoul. Yo. Y Duise tuvo la gaviota de actuar inocente. Incluso detrás de su máscara, fingió un completo shock cuando se trataba de ser culpado. La perra psicópata tiene razón. Lo clonaste, aunque en ese momento había estado agradecida de que Tomura la respaldara. Incluso había ido tan lejos como para obligarse a ponerse de pie, las manos temblando a los costados con la urgencia de convertir al supuesto traidor en polvo. ¿Por qué? Tomura exigió respuestas tanto para ella como para él. Probablemente había estado pensando más en sí mismo. No lo hice. Duise negó su participación en la ausencia de Akatani al principio. Pero fue igual de rápido en retirarse y confesar: está bien, me atrapaste. Después de estar en silencio durante tanto tiempo, Compress suspiró y finalmente intervino. Ya basta de esto. Ahora que se ha ido, puedo decírtelo, y su entrada había silenciado a todos ya que sabía más de lo que había evitado revelar. Miró a Tomura mientras admitía: tu maestro nos puso a ello. Sensei. Tomura vaciló con esa información. Él estaba sorprendido. ¿Incitarte a qué? Por lo que la villana rubia tuvo que dar un paso al frente y hacerse preguntas de nuevo. Cuando Compress trató de evitar el contacto visual con ella, se volvió un poco más asertiva. Oye, estoy hablando contigo. También sabía sobre el plan para cambiar a Akatani Mikumo, pero Kurohiri lo había rescatado antes de que pudiera ser apuñalada. Esa revelación había sacudido aún más a Tomura, a pesar de sus sospechas y acusaciones anteriores. Aunque puede haber ayudado que Kurohiri se disculpó, realmente lamento ocultártelo. ¿Pero por qué?, se preguntó Tomura en voz alta. El maestro consideró que el Ghoul tenía un propósito mayor, y todo lo que Kurohiri había divulgado fue esa sola oración elusiva. Apenas una explicación. ¿Qué le hizo? El villano rubio había estallado de nuevo. Recuerda haber superado su dolor para ponerse de pie, desafiando a los demás en un intento de intimidarlos. Relájate, pero Davi intervino para evitar que estallara una pelea. Me dijo que tu novio estaría bien. No pudo haber sido tan malo, en cambio cambió los sentimientos de animosidad hacia sí mismo. ¿Tú también lo sabías? La chica había sentido traición ante la revelación. Incluso si no hubiera resultado herida en ese momento, probablemente se habría tambaleado y perdido el equilibrio. Estoy seguro de que tenía sus razones. Davi bajó la cabeza avergonzado. Sé que yo tenía las mías. ¿Por qué no me dijiste? La villana no pudo evitar preguntarse por qué su amiga mantendría tal cosa oculta. Te dije. Tenía mis razones. Y Davi le había espetado por ello. La ira en sus ardientes ojos azules tenía la misma mirada que cuando hablaba de su padre. ¿Estás segura de que esa había sido la razón a la que se había referido? Pero aún no podía creer que él vendería a Akatani por su venganza. Así que la perra psicópata y yo fuimos los únicos que quedamos fuera del circuito, se burló Tomura con incredulidad mientras miraba alrededor de la habitación a los miembros restantes de la liga. Prácticamente todos lo habían traicionado a sus ojos. Tomura refunfuñó rodando los ojos, brillante. Kurohiri dio un paso adelante y trató de aplacar al líder de la liga. No deberíamos caer en la desconfianza entre nosotros. Los héroes dieron un gran golpe. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? Pero solo recibió otro ataque de ira por sus esfuerzos. Tomura escaneó la habitación por segunda vez con cautelosos ojos rojos. Ninguno de ustedes me da ninguna razón para confiar en ustedes. Akatani tenía razón.
Él y yo nunca debimos confiar en ninguno de ustedes tampoco, recuerda la ex integrante de la Liga S, siendo el momento en que ella había decidido que los dejaría como lo había hecho su novio. Mira debe haberse escapado por una buena razón, aunque Davi había intentado que se quedara más de una vez. Esa primera vez le había valido una mirada furiosa. No debería haber esperado que él retrocediera. Él solo le devolvió la mirada mientras preguntaba, ¿o te estás olvidando de que te dejó? Regresará. Había protestado ella sin saber que Akatani la había dejado. En ese momento, ella tontamente creyó que él volvería a ella y no dudó en defenderlo. Ahora, sin embargo. Así que está resuelto entonces. Esperemos y veamos si el Ghoul regresa. Kurohiri aprovechó esa oportunidad para disolver su primera pelea a gritos. Había optado por su recuperación en lugar de argumentar. Hasta entonces, nos lamemos las heridas. Y el resto es historia. Algunos argumentos más. Una pareja intenta matarse entre sí. O, al menos, la intención de hacerlo. Y finalmente, ella los dejó. Se escapó como un ladrón en la noche. Ahora, aquí está ella. Recorriendo los tejados en busca de nada en absoluto, huyendo de la nada también. O eso había imaginado. Algo de lo que huir finalmente llega. En la forma de un héroe clandestino. El destello de algo amarillo es lo que la alerta de la llegada del hombre. La villana sale de su rumiación cuando siente que no está sola. En los viejos tiempos, ella no dudaría en atacar. Sin embargo, hoy en día, su respuesta de lucha o huida se inclina más hacia correr. Todavía no se ha recuperado por completo del incidente de Camino War, y se siente agotada por el parkouring, por lo que meterse en una pelea no parece una buena idea. La rubia se da la vuelta y huye sin tomarse el tiempo de ver más que un atisbo de su perseguidor. Espera. Hay un grito detrás de ella, pero ella lo ignora y salta a través de la brecha de los edificios. Esta vez, no se cae ni se rasca las rodillas. Sus pies golpean el techo en el que aterriza y la llevan a la siguiente repisa. Detrás de ella, escucha otro par de zapatos golpeando la superficie del techo. Hay algunos jadeos de conmoción desde las aceras de abajo. El villano está dando a los civiles todo el espectáculo, cruzando edificios enteros de un solo salto. Algunos tipos afortunados incluso le echan un vistazo por debajo de la falda. Hasta que da un giro brusco y cae en un callejón para deshacerse de su perseguidor. Hay un cable eléctrico colgando que ella tiene que torcer y esquivar antes de aterrizar en la tapa de un contenedor de basura. Más gritos sobresaltados de los peatones vienen detrás de ella antes de que ella despegue hacia una cerca de tela metálica. No se molesta en mirar hacia atrás mientras salta la puerta y aterriza del otro lado. Está segura de que su perseguidor sigue pisándole los talones si no son una mutear. Así que arroja un bote de basura a un lado para derramar su contenido en su camino como medida adicional. No detendrá a su perseguidor, pero podría ralentizarlos. Así como la intersección de la calle llena de autos, frenando de golpe mientras ella corre. La rubia entra en otro callejón, con turnos para tomar. Después de las 2, comienza a escalar una pared de ladrillos usando sus grietas como asideros. Ella piensa que aquí es donde perderá a su perseguidor. Es probable que pasen corriendo y no sepan a dónde fue. Cuando pone una mano sobre la otra y escala la cornisa, no esperaba encontrar a la persona que la perseguía ya en el techo. Es un héroe subterráneo que la espera desde una posición elevada en un sistema de ventilación. Y Miko Toga, Eraserhead se dirige a la chica que ha estado siguiendo con un pequeño asentimiento. Su tela de captura ondea con el viento como una bufanda normal. Por un momento, Miko piensa que lo va a usar con ella. En cambio, dice, creo que tú y yo necesitamos hablar. La rubia suspira, dejándose caer en una posición sentada entrecruzada. Sus piernas finalmente cedieron, incapaces de sostenerla más. Claro. ¿Por qué no? Se rinde ella con un tono cansado. Sin sentir hostilidad o intención de huir de nuevo, Eraserhead baja de su propio lugar. Se desabrocha las gafas mientras dice, te he estado buscando. Para encerrarme. Y Miko resopla. Ella tiene una mala postura igualada por Eraserhead cuando él también se sienta. El héroe clandestino niega con la cabeza, no exactamente.
Esto se trata más de Izuku Midoriya que de ti. La rubia parpadea, sin mostrar ninguna reacción a ese nombre más que confusión. Eraserhead intenta de nuevo, o como lo conoces, Akatani Mikumo. El verdadero nombre de Akatani es Izukun. Y Miko prueba el nombre en su lengua torciéndola un poco. De repente se ve arrastrada por otra ola de emoción al recordar a su novio. Ella desearía que él estuviera aquí para poder golpearlo por mantener su nombre en secreto. Luego se burlaría de él un poco antes de admitir que su verdadero nombre es en realidad un poco lindo. Luego golpéalo de nuevo por dejarla y hacerla llorar. ¿Has estado en algún tipo de contacto reciente con él? Eraserhead pone gotas para arreglar su ojo seco mientras habla. Es importante que lo encontremos. Lo sé. Y Miko no puede evitar gritarle al héroe. Ella no ha querido nada más que encontrar a su novio. Ella sabe lo importante que es. Sin embargo, se tranquiliza con la misma rapidez. Es solo que, no, realmente no lo he visto. Es una pena. Eraserhead niega con la cabeza con un suspiro decepcionado. Quería ayudarlo y creía que eras el único que podría hacer que eso funcionara. Y Miko se sienta un poco más erguida ante eso. ¿Ayudarlo? ¿Cómo? Su reputación ha estado más confusa que nunca recientemente, pero Eraserhead está tan abatido como siempre. El héroe clandestino se pasa una mano por su cabello largo con exasperación. A pesar de algunos daños a la propiedad y de ir en contra de su libertad condicional, ayudó a derribar a un villano en lugar de ser cómplice. Creo que eso vale algo en la corte, realmente ya no lo sé. Podría ser inútil. Y Miko mira al hombre en estado de shock. Y tal vez incluso un poco de admiración. Izuku, tenía razón sobre ti. Su voz es solo un susurro, pero el héroe la escucha. Él mira hacia arriba para ver que la expresión de la rubia se suaviza. Eres uno de los buenos. Parece que en realidad tienes buenas intenciones. No creo haber conocido nunca a un héroe así. Eraserhead le ofrece una de sus raras sonrisas. No una de las espeluznantes sonrisas con dientes que usa para asustar a sus alumnos, sino una sonrisa sincera. Hay una primera vez para todo. Hay un extraño sentido del humor en su respuesta, que también mejora el estado de ánimo. Y Miko le devuelve la sonrisa mientras se da cuenta. Oye, estás viendo a Eri, ¿verdad? ¿Sí? Eraserhead ladea la cabeza con curiosidad por saber por qué el rubio menciona a la chica que ha acogido. ¿Puedo verla? Pero todo tiene sentido cuando Miko solicita tentativamente una visita. El héroe recuerda los tiempos en que Eri llamaría a Miko su hermana mayor. Estoy seguro de que a Eri le encantaría eso. Accede a la reunión con un movimiento de cabeza. Pero la leve felicidad se desvanece cuando piensa en la otra relación de hermano mayor que tiene Eri. ¿Crees que alguna vez vendrá a verla de nuevo? Eraserhead tiene una mirada distante mientras observa la línea de la ciudad. Y Miko ya sabe a quién se refiere. Eso espero. Y Miko se encuentra mirando en esa misma dirección. Ella se pregunta si él está por ahí en alguna parte. O si está en otro lugar completamente diferente. Yo también. El héroe suspira sombríamente antes de que su rostro se arrugue en un ceño fruncido, aunque parece bastante ocupado con su nueva banda de amigos. Lo que toma Miko con la guardia baja, ¿eh? Eraserhead la mira con la misma cantidad de confusión. ¿Te refieres a...? ¿No sabes? Los rumores recientemente. Tú no. Busca cualquier señal de engaño o reconocimiento de lo que está hablando, pero Miko realmente no entiende a lo que se refiere. ¿De qué estás hablando? Pregunta con un dejo de urgencia por averiguar qué es lo que no sabe. Después de dejarle a League of Villains, creó su propio grupo, y Eraserhead le lanza una gran bomba. Su corazón late con fuerza en su pecho cuando él explica más. Es una organización llamada Aogiri. Las grietas en los pisos de mármol corren con chorros de sangre. Los cadáveres esparcidos por la instalación continúan exudando más líquido carmesí. Estas son las últimas víctimas de Aogiri. Un grupo de culto llamado CRC que rechaza más peculiaridades de mutación de anomalías físicas. Las capas pálidas han sido empapadas de rojo, teñidas permanentemente. La Liga de Villanos llega demasiado tarde para haber asestado el golpe mortal. Caminan hacia las secuelas, el hedor de la muerte los golpea con fuerza. Dewey se levanta la parte inferior de su máscara, vomitando su cena.
Habían planeado saquear el lugar por sí mismos, pero ahora no son más que carroñeros para recoger los restos. Tomura se rasca el cuello con molestia. Había querido desempolvar algo, pero se detiene cuando se da cuenta de que la masacre le había ahorrado la molestia de tener que esforzarse. Es cierto que se ha vuelto más perezoso mientras se esconde. Esperar su momento se ha convertido en nada más que supervivencia. Él y su pequeña banda de inadaptados se las arreglan con sobras. No han podido reconstruir lo que han perdido. Hoy es solo otro día en el que han tenido la suerte de tomárselo con calma, o eso cree. Hasta que el conjunto de puertas de doble cámara se cerró de golpe detrás de él, sellándolo a él y a la liga adentro. Davi. Luz. Tomura ordena al usuario del fuego que encienda una llama para que puedan ver en la oscuridad. Quien haya masacrado al grupo de culto no se fue. Todavía están aquí. Quizás incluso, todo esto había sido una trampa. Cuando Davi enciende una llama azul en la palma de su mano, hay suficiente iluminación para que el pequeño escuadrón distinga algo que se mueve en la oscuridad. Piernas larguiruchas se deslizan por el suelo y trepan por las paredes antes de que el grupo pueda echar un vistazo. ¿Qué fue eso?, grita Duise como una colegiala estereotipada que acaba de ver un insecto. Silencio. Espeta Tomura con fastidio. Ha tenido suficiente de Duise como para convertir al psicópata en polvo si su grupo no tuviera ya tan pocos números. En cambio, por mucho que odie admitirlo, Tomura sabe que retirarse es su mejor opción. Kurohiri, sácanos de aquí, le ordena al hechicero que les dé la salida. Cuando no hay respuesta o portal por el que pasar, Tomura se da la vuelta. Kurohiri se ha ido. ¿Crees que algo se lo llevó? Duise sigue entrando en pánico mientras se mueve inquieto y lanza miradas en cada dirección, tal vez sea Batman. Batman no es real. Compres intenta calmar a Duise antes de que Tomura pierda la paciencia. Pero eso no ayuda en nada a su situación. De nuevo, el sonido de algo deslizándose por el suelo. Detrás de ellos. Tomura deja escapar un grito de guerra mientras extiende un brazo, arremetiendo contra la fuente del ruido. Pero no hay nada allí. Maldita sea, si sea por lo bajo. A la mierda con esto. Davi agita su mano para que la pequeña llama que ha hecho arda aún más y se expanda. Un rastro de fuego se extiende por la habitación y se esparce por el suelo a través de la sangre como si el líquido fuera un líquido para encendedores. Las llamas azules están calientes, pero al menos permiten que el grupo vea, y lo que ven les aterra. De repente desearían haberse quedado en la oscuridad. 100 pies más gruesos que sus brazos y piernas juntos pisan el techo y las paredes. Se estiran más que la habitación misma, dando vueltas y vueltas para flotar en el aire. Y en el epicentro, hay un rostro macabro. Con el cabello blanqueado, pero el cuerpo cubierto de sangre, el ghoul levita usando los apéndices que brotan de la base de la espalda. Debajo del ghoul, se encuentran otros 5 seres de aspecto monstruoso. 1. Un contraste frío de Davi, parca azul oscuro que cubre todo su cuerpo con la capucha levantada para ocultar su rostro, respira una niebla de condensación. Otra es una mujer con cabello lila y piel azul pálido, una chaqueta con pelo negro alrededor del cuello colgando de sus hombros. A su lado, un hombre con una máscara de hierro rojo, cubriendo su boca y cabello blanco como el ghoul a juego con su capa. Y junto a él, una figura con túnica con el cabello atado en una cola de caballo y una máscara sin ojos con solo una boca falsa grabada en ella. Por último, más bajo que el resto, alguien envuelto en tantas vendas que parecería una momia si no fuera por la capa granate con capucha que lo cubría. Keko. Tomura no tiene la oportunidad de terminar. Un 100 pies se enrolla alrededor de su garganta, aplastando su tráquea y rompiéndole el cuello con un solo apretón. Antes de que Duise pueda soltar un grito, es atravesado por otro de los apéndices blindados. Solo entonces grita. Oh Dios, puedo sentirlo dentro de mí. Soy real. Estoy real, se rompe de adentro hacia afuera por la extremidad y muere. Compres levanta las manos para usar su peculiaridad, pero son cortadas por las pinzas unidas al 100 pies que viene por él. Todo lo que puede hacer es caer de espaldas mientras trata desesperadamente de escapar de la muerte inminente. Lo lamento. Sus gritos también son interrumpidos. Omi, la mujer de piel azul debajo del ghoul, se tapa la boca con la mano para fingir repugnancia.
Pero detrás de esa cubierta, ella está sonriendo. El más bajo del grupo vitorea con un pequeño aplauso, sin ocultar su alegría mientras ve el espectáculo de terror. Las reacciones de los demás son difíciles de distinguir teniendo en cuenta que todos tienen ocultación para sus rostros. Davi se tambalea hacia atrás, mirando entre los miembros caídos de la liga y el grupo que se opone a él. Otros cuerpos del grupo anterior a caer también se esparcen por el suelo. Sabiendo que no tiene ninguna posibilidad, sin importar la cantidad de potencia de fuego, cae de rodillas y levanta las manos en señal de rendición. El ghoul desabrocha la cremallera que cubre la boca de su máscara. Lo que suena como a Katani trae un leve alivio al miembro restante de la liga. Hola Davi. Mucho tiempo sin verlo. Hola hombre, Davi suda. Sin embargo, no sabe si se debe al calor de sus llamas o a sus nervios que están en llamas. ¿Quieres unirte a Ojiri? Sin resentimientos. La voz de Akatani no coincide con el brillo oscuro que sale de sus ojos, pero Davi todavía siente cierto tipo de alivio al recibir la oferta. Creo que serías un activo valioso. Davi no puede mirar a la lente rota de los ojos del ghoul por mucho tiempo. Rompe el contacto y ve los cadáveres esparcidos por el suelo en el que se encuentra. El culto lo rodea a él y a los miembros muertos de la liga, ya que básicamente se inclina como una ofrenda de sacrificio. ¿Para hacer qué? Tiene que preguntarse qué tipo de agenda tiene este grupo si no es como la ideología de Stein. Después de trabajar con Tomura, debería haber pensado que la respuesta sería, para incendiar el mundo. Capítulo 37. Debajo de la piel. Arrastrándose. El azul de la atmósfera está fracturado, oscureciéndose a medida que se divide en una red agrietada. Últimamente, es como si el cielo se hubiera caído. Un espejo no reflectante, tan frágil como el cristal, se ha hecho añicos y todos los que están abajo deben recoger los pedazos rotos. Así es como se siente Tsukauchi mientras mira hacia arriba a los cielos no tan celestiales. El detective abre un paraguas negro, lo levanta sobre su cabeza y bloquea la vista. Si llueven más fragmentos desde arriba, espera que la cobertura sea suficiente. A partir de aquí, mira al frente. La patrulla de policía que tomó prestada permanece estacionada detrás de él. Y avanza. A pesar de que siente que siempre está mirando hacia atrás, sin ir a ninguna parte. El mundo no solo había perdido a uno de sus más grandes héroes, sino el más grande héroe de la historia, sino que Tsukauchi había perdido a su amigo más querido. Y el caso en el que había estado demasiado obsesionado como para reservar tiempo para ese amigo sigue abierto. Hay mucha culpa que pesa sobre el detective que se siente retraído. Pero como diría Aizawa, aún queda trabajo por hacer. Hablando del héroe clandestino, eso es exactamente lo que ha venido a ver. El caso que involucra a Tokyo Ghoul se ha ido de las manos, pero lo comenzaron juntos, y eso significa que lo terminarán juntos, sin importar el dolor que les cause. El agarre de Tsukauchi en el mango del paraguas se aprieta ligeramente. Se dice a sí mismo que es por si empieza a levantar viento para que no se vaya volando. Se había estado pateando a sí mismo por haberle dado una oportunidad al niño todo este tiempo, pero no podía imaginar cómo se debe sentir Aizawa. Entonces, cuando llama a la puerta del héroe subterráneo, no espera ver lo que hay al otro lado. O más bien, a quien encuentra detrás del velo. Es eso, y Miko Toga. Su desconcierto lo deja boquiabierto por unos segundos. El miembro de League of Villains se sienta en el piso de la casa del héroe subterráneo, Eri frente a ella. Las dos niñas tienen un juego de libros para colorear entre ellas, crayones de colores esparcidos por la alfombra. Ambos hacen una pausa en sus garabatos para mirar al recién llegado y saludar, pero es la rubia la que lo saluda verbalmente. Hola. Y con el descaro de ser casual al respecto, nada menos. Sí. Ahora que hemos establecido eso, entra antes de que alguien más se dé cuenta. Aizawa agarra a Tsukauchi por el cuello de su abrigo marrón de marca registrada y empuja al detective adentro. El héroe clandestino cierra la puerta de golpe detrás de ellos antes de dejarlo ir. Maldita sea, Aizawa. ¿Qué hace un villano en tu casa? Tsukauchi todavía tiene problemas para controlar su frustración y conmoción. Después de todo lo que ha pasado, esto es lo último que esperaría del héroe clandestino.
Se masajea la frente con el pulgar y el índice, tratando de frotar los pliegues que seguramente se convertirán en arrugas. Ella es un activo valioso cuando se trata de encontrar a Midoriya. Aizawa cruza los brazos sobre el pecho, como si estuviera seguro de lo que está diciendo. Sin embargo, Tsukauchi está seguro de que escucha una pizca de duda en la declaración. El detective se cruza de brazos para coincidir con Aizawa. ¿Oh, sí? ¿Cómo es eso? Su mirada es escéptica, no tan pacientemente esperando la respuesta a la pregunta. Aizawa mira hacia otro lado, incapaz de responder al principio. Todas las personas que buscaría están en un solo lugar, pero eventualmente su mirada encuentra a Himiko y Eri. Ellos, el héroe clandestino vuelve a mirar a Tsukauchi, y nosotros. Su rostro se vuelve sombrío, con una expresión suave a pesar de la áspera barba alrededor de su barbilla. El niño no tiene a nadie más. Pero Tsukauchi permanece frío como una piedra, apretando la mandíbula. ¿Qué te hace pensar que Midoriya volvería con nosotros? Hace la pregunta con amargura. Cuando el héroe clandestino no responde, el detective suspira. Acéptalo, Aizawa. La cagamos. Es su turno de desviar la mirada mientras vuelve el sentimiento de culpa. Aizawa también mira al suelo, todavía tiene problemas para encontrar la respuesta correcta. Me niego a creer que todavía no puede ser salvado. Eventualmente se decide en un susurro autocomplaciente. Pero después de todo lo que ha ocurrido, todas las vidas que se han perdido y la destrucción que ha dejado el gol, la respuesta de Aizawa solo molesta aún más a Tsukauchi. El detective busca en su abrigo para sacar lo que trajo y originalmente vino aquí para decirle al héroe. Entonces tal vez deberías echarle un vistazo a esto. Empuja un libro en los brazos de Aizawa. Aizawa vacila, mirando la novela. Es una tapa dura. Lo abre para hojear algunas de las páginas mientras pregunta: ¿qué es esto? Una pista. Tsukauchi le pide al héroe que siga hojeando las páginas. Se hacen llamar Ejército de Liberación del Meta y están trabajando con Midoriya. Resulta que el árbol Aogiri es solo una rama que se conecta con ellos. La conexión entre el libro de propaganda y Tokyo Ghoul sorprende a Aizawa. ¿Cómo obtuviste esto? El héroe clandestino levanta la vista del libro para mirar a los ojos rectangulares de Tsukauchi. Es una mirada suplicante que expresa el deseo de Aizawa de saber más. Tsukauchi rompe el contacto visual. Tenemos a alguien adentro, pero el detective aún revela parte de la información interna con un tono bajo. Sin embargo, ¿quién? Eso solo incita a Aizawa a profundizar en busca de respuestas. Pero solo puede llegar hasta cierto punto. Tsukauchi mira a su alrededor, pareciendo al borde de la paranoia. Aquí no. No con su regalo, pero sus ojos se posan en Himiko y todo está claro para Aizawa entonces. El héroe clandestino cede. Bien. Pero esto no cambia el hecho de que puede ser útil. Sigue la mirada del detective hacia el par de chicas que pintan juntas en el suelo. Deberíamos arrestarla, gruñe Tsukauchi lo suficientemente fuerte como para que Aizawa lo escuche. Y no quita los ojos de la villana rubia ni una sola vez. Ella puede ser útil, se repite Aizawa con más insistencia. A pesar de sonar tan inflexible, el héroe no logra que el detective disuada su enfoque láser en Himiko. Ella ha matado gente. Tsukauchi le recuerda a Aizawa sobre los crímenes de la niña. Hay una parte tácita de ese recordatorio que se correlaciona con Izuku Midoriya, quien se hizo pasar por Akata Nimikumo durante su tiempo como Tokyo Ghoul. Dame un respiro. Y el héroe clandestino finalmente rompe. Sacude la cabeza y levanta las manos en el aire. Admítelo. Ninguno de nosotros sabe lo que estamos haciendo. Estamos por encima de nuestras cabezas. En este punto, no hay elecciones equivocadas. Finalmente, Tsukauchi aparta la mirada de Himiko para evaluar a Aizawa. Sin embargo, no gira la cabeza por completo. Él mira de reojo al héroe clandestino, evaluando en silencio el estallido emocional que es un poco atípico. Al sentir que la investigación y la combinación de una gran cantidad de casos se han cobrado un precio estresante, el detective le sigue la corriente al héroe al preguntarle: ¿cómo planeas exactamente darle un buen uso? Aizawa se detiene en seco, claramente no esperaba esa pregunta. Después de un momento, vacilante intenta: ¿dijiste que tenías a alguien dentro del Ejército de Liberación del Meta? Aunque eso solo incita a Tsukauchi a continuar mirando con expectativas de elaboración.
Dos son mejores que uno. El héroe clandestino se encoge de hombros, sin comprometerse mientras da su sugerencia. ¿Qué te hace pensar que podemos confiar en ella? Tsukauchi levanta una ceja mientras cuestiona la propuesta. Se inclina pesadamente hacia un lado, plantando su pie hacia abajo. ¿En quién confiaría más Midoriya que en ella? Estoy seguro de que ambos necesitan desesperadamente una reunión largamente esperada. Aizawa se gira para mirar al detective por completo. Sus propios pies se acomodan en su lugar, sus piernas se mantienen firmes. Tsukauchi lanza al héroe subterráneo una mirada fulminante. Aizawa, ni siquiera puedo comenzar a enumerar la cantidad de razones por las que es una mala idea. En primer lugar, porque sus emociones mutuas podrían causar un conflicto de intereses, expresa su desaprobación con la mayor delicadeza posible, ya que el héroe claramente se ha apegado emocionalmente. Yo estoy literalmente aquí, pero Miko interviene antes de que Aizawa pueda comenzar a responder o Tsukauchi pueda continuar. El hecho de que ella también pudo haber estado escuchando su conversación todo el tiempo los hizo dudar un poco. Ni siquiera estás susurrando, y Miko entrecierra los ojos en broma. ¿Por qué pensaste que era una buena idea? Tsukauchi se vuelve hacia Aizawa con un volumen de voz mucho más bajo. Sin embargo, el tono silencioso es un poco ronco para seguir transmitiendo su irritación. No puedes empezar ahora que lo señalé, dice Miko inexpresiva. Eri parpadea confundida, mirando entre el modelo a seguir de su hermana y los adultos. Te lo dije, en este punto, cualquier idea es una buena idea, pero Aizawa ignora al rubio a favor de disputar con Tsukauchi. Él también ha bajado la voz a un nivel más bajo. ¿Qué pasó con ser lógico? Gruñe Tsukauchi de nuevo mientras mantiene el mismo susurro enojado. Él nivela su mirada con Aizawa para mayor énfasis. Tú tampoco has estado mostrando el mejor juicio últimamente, responde el héroe clandestino con su propia refutación mientras mantiene el contacto visual. La mirada comienza a cambiar a un conjunto de miradas. ¿Qué se supone que significa eso? El rostro de Tsukauchi fuerza un ceño fruncido mientras ladea la cabeza con incredulidad. ¡Guau! Ustedes dos discuten más que una vieja pareja casada, interviene Miko. Ella no había dejado de escuchar a escondidas, mucho más ansiosa por escuchar ahora más que nunca. No ayuda, Aizawa gira su mirada de Tsukauchi hacia ella para calmarla. La rubia levanta las manos en señal de fingida rendición. Cuando Aizawa vuelve su atención a Tsukauchi, el detective simplemente niega con la cabeza. Tsukauchi luego golpea con un dedo duro el pecho del héroe, mira el libro. Mantente en contacto, antes de usarlo para cambiar el objetivo de Aizawa y Miko, y en cuanto a ella la rubia saluda. Averigua lo que vas a hacer. No estoy involucrado, Tsukauchi se aleja con un leve floreo de su abrigo. Solo después de que el detective se ha ido y Aizawa se queda contemplando con el libro en sus manos, y Miko vuelve a hablar. Creo que salió bien. Aizawa le lanza una mirada sin gracia con una inclinación cansada de su cabeza. Pero ya ha vuelto a jugar con Eri, demasiado ocupada para darse cuenta. Necesito una taza de café, el héroe clandestino suspira para sí mismo antes de reabrir la pista que le dejó Tsukauchi. En cuanto a la persona en el interior del Ejército de Liberación Meta, resulta que están haciendo su presentación al Ghoul momentáneamente. Dirigido allí por el mismo Redestro, el renegado se prepara para la reunión. Después de todo, el Ghoul de Tokio tiene bastante reputación. Detrás de las puertas cerradas que conducen a sus habitaciones dentro del recinto del Ejército de Liberación Meta, el Ghoul agarra su cráneo palpitante con dedos pálidos. Las uñas ennegrecidas por la sangre seca durante su tortura, se clavan en la carne pulsante debajo de su cabello decolorado. Al igual que el diseño de su máscara de cuero, sus dientes están apretados. El sudor gotea por su rostro al igual que algunas gotas de lágrimas que salen de sus ojos inyectados en sangre. Mis dedos en mi boca, sus manos vuelan de agarrarse la cabeza al frente de su cara para que pueda ver las cicatrices donde sus dedos habían sido cortados, 100 pies arrastrándose en mis oídos. El chico en pánico golpea su lóbulo frontal, tratando de sacudirse algo. En mi cabeza. Grita mientras gira de una manera que no coincide con la forma en que su mente está fuera de control. Un recuerdo. Un recuerdo lejano. Madre, llama a la imagen en su mente de una mujer de cabello verde cubierta de sangre.
Al darse cuenta de que ella está muerta y que él es la razón de su muerte, se detiene de golpe. Ah, estoy tan jodido, gime entre respiraciones irregulares antes de sentir la presencia de otros además de él. El ghoul gruñe, volviéndose para mirar a quien quiera que se atreva a entrar en su guarida sin tocar primero. Encuentra a Rikiya Yotsubashi en la entrada, de pie junto a otro rostro familiar. Alas de plumas rojas y cabello rubio ceniza que combina con la visera amarilla que cubre sus ojos. El héroe profesional conocido como Aux se ha unido a sus filas al igual que Sliding Bull traicionó a los héroes. No puede decir que está muy complacido de trabajar con cualquiera de ellos si son tales fraudes al heroísmo, pero tampoco tiene muchas opciones. Obliga a su mueca a transformarse en una expresión más acogedora. La expresión que Aux tenía al presenciar todo el colapso mental permanece en su rostro después de ver cuán rápido el ghoul cambió su estado de ánimo y comportamiento. He conocido a algunos villanos locos a lo largo de los años, pero tienes que ser el más loco hasta ahora, sacude la cabeza con incredulidad. Aux no tiene idea de cuán cierta es esa afirmación.